Pero seguimos, Jorge. Villa, la otra es que, pues obviamente generó mucha repercusión, más que la votación en contra del panismo, a excepción de Diego Echeverría, que se había reunido el diputado 18, panista morenista, con grupos de la comunidad LGBT al inicio de su gestión como diputado y que había estado en comunicación con los grupos y que se sintieron traicionados, pues la manifestación de un partido político que ideológicamente está en la derecha, como el PAN, se identificaba con estar en contra de esta modificación al Código Civil sobre la adolescencia e infancias trans. ¿Qué pasa? Que Movimiento Ciudadano no. Eso fue lo que sorprendió incluso hasta el partido a nivel nacional, porque sabemos que Patricia Mercado, que Maynes se han pronunciado en repetidas ocasiones en favor de las infancias trans y la identidad de género. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo incluso Maynes durante su campaña y antes de la campaña habló del aborto y de las infancias trans con obispos. O sea, él llevó la agenda de las infancias trans con la máxima línea de toma de decisiones de la Iglesia Católica. Es uno de los planteamientos que ha hecho recurrente Maynes. También Patricia Mercado habló sobre las infancias trans en un pronunciamiento que hizo México Colectivo, pues discriminando cuando no tendría que ser así. Todos han sacado vía la jerarquía donde Dailín García presume estar en cercanía con Patricia Mercado y cercanía con Maynes. Pues no fue bajo esa misma línea, ¿eh? Ya te das cuenta que es parte de lo mismo al final, que solamente son poses, solamente simulación, que sí, se encanta y se desvían por tomarse fotos la mayor cantidad de veces posibles, pero que a la hora de lo real, a la hora de lo que realmente pretenden cambiar con esto, entre comillas, lo nuevo que dicen ser, pues te das cuenta que tienen la brújula muy cambiada, ¿no? Tienen la brújula hacia otro lado. Y curiosamente, Bárbara García, la regidora que realmente en Movimiento Ciudadano no había tenido a lo mejor este protagonismo que yo creo que sí tendría que tener, pues viene a corregir la plana, ¿no? Nada menos que a la diputada que en ella se habían depositado toda la visión del futuro de Movimiento Ciudadano y la deja realmente pues muy exhibida, ¿no? Sí, porque ella presenta un comunicado en días pasados donde incluso rechaza el posicionamiento donde señala la propia regidora del Movimiento Ciudadano, Bárbara García, que es revictimizante y que vuelve a generar la estigmatización en materia de las infancias trans, ¿no? Respecto a la votación de la sesión ordinaria y la desinformación que ha sido generada en redes sociales en los últimos días en razón de la reforma del Código Civil para el Estado de Baja California que busca velar y garantizar el derecho humano a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad, expreso mi total rechazo a las declaraciones sumamente estigmatizantes y revictimizantes de la representante del Congreso de Movimiento Ciudadano, o sea, su partido, y sobre todo su lamentable abstención. Las mismas no representan los valores del partido que orgullosamente pertenezco, ni las causas que defiende. A los grupos conservadores del Estado los llamo a la responsabilidad y al respeto y a la dignidad humana. Rechazo a la desinformación que se ha propagado y el fomento que ha hecho en los discursos de odio hacia las comunidades diversas. Su discriminación no tiene cabida en un país que busca priorizar los derechos humanos en todas las personas. Ese fue el comunicado. Ese fue el comunicado que lanza Bárbara García, que la verdad fue pues muy valiente de hacerlo, porque más sobrio. Dentro de la disciplina partidaria uno pensaría que, pues, y en el pragmatismo que maneja Movimiento Ciudadano a través de Alcibiades, Paco Barraza, Guaquil, en Movimiento Ciudadano, pues traen una línea muy distorsionada de lo que significa Movimiento Ciudadano. De ideología política fluida, ¿no? Sí, porque termina siendo peor que el PS, ¿eh? O sea, en ese partido atrapatodo ha sido así Movimiento Ciudadano. No importa cuál es tu corriente o tema ideológico, nosotros vamos directamente contigo si le metes dinero a la campaña. Y así pasó con Miguel otro partido de chaqueta, como dijimos. Ándale. Que nomás te lo pones. Miguel. Chaquetón. Chaquetón. Miguel, y a dormir. Miguel Alejandro, el candidato a la alcaldía, precisamente así le vieron la cara, ¿no? Y es ahí donde se cuestionamos. Pero no solamente eso. La propia Guíñiga, recordarás, hace unos años también. Y la valentía que tuvo la propia Bárbara García en su momento, sino que hay algo más importante, que en nuestra ociosidad antes de dormir, Villa, empezamos a revisar el programa de acción del Movimiento Ciudadano, cuáles eran los estatutos, porque en los estatutos del PAN sí te plantea la parte muy derechosa de abordar el tema en beneficio de la familia, que ellos lo tergiversan, pero sí lo plantea, o sea, sí se identifican de derecha.
En el caso de Morena, nada más porque tiene el tema de neoliberal y anticapitalista y esta parte, pero no tiene realmente una línea de izquierdosa, ¿no? Y lo vemos con diputados y regidores. ¿Qué pasa? Que Movimiento Ciudadano, dentro de su plan y programa de acción, te plantea en uno de los apartados el tema de las infancias trans. Entonces, esto, pues, o no lo leyó la propia Dailin, o algo sucedió, Villa, porque pues sí lo termina evidenciando lo que usted ve en pantalla sobre los planteamientos. Primero, hace uno hacia la comunidad LGTBIQ+, donde señala que Movimiento Ciudadano reconocen el derecho a que la identidad sea respetada, a ser tratados dignamente y a que la identidad de género, la orientación o preferencia sexual no sea una limitante para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, sexuales y reproductivos. No lo leyó Dailin García. No, pues no, ella siempre ha sido nada más priorizar la agenda de los empresarios, ¿no? Lo que los empresarios digan es lo que al final Dailin va a asumir o va a considerar para sus planteamientos, ¿no? No digo que haya una sumisión, pero sí digo que es aquí en los grupos a los que principalmente se acerca para tratar de luchar por la agenda de ellos, ¿no? Y además, en el apartado de interés superior de las niñas y niños y adolescentes, en el plan de acción de Movimientos Ciudadanos, señala: buscamos construir una agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes interseccional que atienda la diversidad existente entre personas menores de edad. Lean estas cosas, oigan, porque significan algo, o sea, tienen un significado. No nada más es tratar de mezclar palabras rimbombantes o palabras de alguna manera que los hagan parecer inteligentes. O sea, tienen un sentido, tienen un motivo. Van a empezar a utilizar como palabras como paradigma o interseccional, de que no significan lo que están planteando, pero suenas interesante diciéndolo, ¿no? Tienen que leerlo. Ajá. Por favor, cuando usted se escriba un partido político, más allá que le prometan una chamba, lea sus estatutos, mínimo léalos, para que usted se dé cuenta qué partido se está inscribiendo. ¿Y a quién está defendiendo? Y cuál es la corriente ideológica que usted está. Entonces, acá nos queda claro que en este partido de la socialdemocracia, pues terminan por tener a todo mundo, y lo cual, pues obviamente es criticable, pero aún así, en temas que sí son muy, muy, muy rudos, muy evidentes, Dailin, te debería de preocupar que estés en la misma línea ideológica que Paco Barraza, que entre ustedes dos estén felicitando Paco Barraza y Dailin por la votación que se hizo. Y lo peor, y lo sabe Paco Barraza, que ya fue diputado, lo peor que puedes hacer en una sesión es votar en abstención. Eso es lo peor. Te maneja, es un retrato de pies a cabeza de lo tibio o tibia que puede ser. Sobre todo después de sus declaraciones. Después de las declaraciones. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.